Hermanos, buenos días y buenas tardes con todos. Permítanos presentarnos. Somos Civitas Dei, Centro Cristiano para América Latina. Somos una promotora educativa cimentada, centrada en el Evangelio del Reino de Dios. Y en esta oportunidad estamos desarrollando un ciclo de conferencias virtuales Legado 2025 en razón que estamos celebrando un año más de la Reforma Protestante. El día de hoy vamos a continuar con la conferencia número 2, que va a estar siendo impartido por el pastor Samuel Alonso, y el tema es Reforma Española y su impacto en América Latina. Sin más que decir por el momento, voy a dar parte al pastor Samuel para que pueda desarrollar esta primera parte de su exposición y luego vamos a tener una segunda parte en donde vamos a poder interactuar con el pastor. Así que mis hermanos, les animo a que puedan apuntar todas las preguntas que tengan porque va a haber una segunda parte en donde puedas interactuar con el pastor. Agradecerte, Samuel, por el tiempo y te doy parte. De acuerdo, muchas gracias, Giancarlos, por esta oportunidad también. Es un privilegio siempre, ya por segundo año, celebrar la reforma con vosotros, con Civitas Day, y poder traer un poco también de hablar del protestantismo hispano desde una perspectiva hispana, desde la reforma protestante española, que me gusta llamarla, la reforma protestante hispana, y poder que hoy en día se puede observar que bueno, siempre ha habido personas que han levantado la bandera también de nuestra reforma hispana, pero ya un tiempo en el que a través de instituciones, grupos, redes, están pues mirando más hacia nuestras raíces, hacia em, nuestra visión más autóctona, ¿no? Porque muchas veces nos sentimos, por lo menos aquí desde España, no sé si en Hispanoamérica pasa también, pero muchas veces desde España podemos sentirnos huérfanos de historia reformada, podemos sentirnos incluso un poquito desubicados desde otras tradiciones que son respetadas, ¿no? Pero por eso es importante mirar también hacia la reforma protestante española, ¿no? Como vamos a ver en la conferencia que voy a compartir. Dicho esto, voy a compartir pantalla. Quiero hacer spoiler de lo que estamos. Ahí va. Se ve bien, ¿no? ¿Está todo bien? Va, aquí. Sí, sí, mi hermano, sí se ve muy Conferen- bien. Conferencia, la Reforma Española y su impacto en América Latina. Y vamos a hablar de su impacto en América Latina. Y esto me ha gustado el nombre de la reforma que, bueno, que me habéis propuesto, porque si hubieras dicho Hispanoamérica, me quedaba fuera un personaje que voy a hablar, porque para decir América Latina puedo tocar también si tuviese el personaje. Vamos a ver algunos personas importantes que han influenciado o han llevado también parte de la reforma protestante a Hispanoamérica. Bueno, dicho esto, pasamos hacia adelante, vamos a ver el índice, vamos a ver, obviamente, una introducción a la reforma española, que es importante para poder ir al culmen de la conferencia, ¿no? Vamos a ver una de las cosas importantes que tenemos, como que nos ha dejado la reforma protestante hispana, que Hispanoamérica, sobre todo Hispanoamérica, obviamente ha sido influenciada, ha sido a través de la Biblia. Vamos a ver también esa evolución de la Biblia y otras influencias más allá de la Biblia, a través de los siglos hasta hoy. No vamos a poder ver todas por el bien del tiempo, pero sí vamos a ver algunas interesantes, algunas vidas importantes, y algunos trabajos que se hicieron que hoy quedan incluso fruto de eso, ¿no? Que han llegado hoy, ¿no? Primeramente tenemos que ver Hispanoamérica y España, ¿qué tenemos en común? Seguramente si estuviéramos en una clase abierta, como en otras que hay dentro de Civitas Day, yo podría preguntar a cada uno qué tenemos en común y muchos me dirían muchas cosas, más de las que yo tengo puesta aquí, ¿no? Pero en rasgos generales, lengua, herencia histórica, cultura, arte y literatura, ¿vale? Entonces ya tenemos algunos rasgos en común que eh, hace que, aunque yo desde España suene un poquito mejor
valiente decirlo, pero que hace que Hispanoamérica pueda mirar a la Reforma Protestante Española. Lengua, la Biblia, la tenemos traducida al castellano, obras que vamos a ver que existen, la cultura, el arte y la literatura, eso lo tenemos en común. Otra cosa que tenemos en común sobre todo llevamos los españoles para allá, fue a través el descubrimiento, llamado descubrimiento de América, conquista, como quiera llamarlo, tenemos sí, el cristianismo llevamos, pero en un rasgo quizás, bueno, quizás no, en un rasgo del catolicismo romano, ¿no? Y esto, claro, tú hablas con un católico, hablas con un hispanoamericano que no sea protestante, sea un hispanoamericano de pie y habla de otro de a pie, de un español, y una de las cosas que te va a decir que tenemos en común es el cristianismo, el descubrimiento de América, o la conquista, como quieras llamarlo, de América, desde el primer viaje de Colón, con todo que después hubo, pues una de las cosas que llevó fue el cristianismo. Obviamente, cuando hablamos de cristianismo, el de a pie, todos, bueno, y todos, históricamente hablando, vamos a definir ese cristianismo como catolicismo romano. Por lo tanto, entiendo que haya una reacción a esto. Cuando hablamos de cristianismo que llevaron los españoles a Hispanoamérica, hay una reacción que vamos a ver ahora, que la reacción es la siguiente. Este personaje nos va a acompañar en toda la conferencia, es un protestante hispanoamericano, y la reacción es, no, ese cristianismo que trajeron los españoles no lo queremos, porque es un cristianismo idólatra, con muchas cuestiones que están extrabíblicas, y entonces no lo queremos. Y claro, históricamente podemos decir que lo tenemos en común, pero entiendo que el protestante hispanoamericano, como yo siendo español, o sea, no acepto o rechazo ese catolicismo romano, ¿no? Por lo tanto, ¿cuál ha sido la reacción que ha supuesto esto? Pues, el rechazo, pero ¿cuál ha sido la reacción del el protestante hispanoamericano? ¿Cuál ha sido la reacción? Muy fácil. Eh, a mirar a Estados Unidos. Estados Unidos tiene un gran avance misionero y podemos decir que, hombre, también podemos hablar de Inglaterra, Alemania, no solamente Hispanoamérica, pero si vemos generalmente, y esto me lo podéis decir vosotros mejor que yo, si vemos generalmente las misiones, los orígenes de muchas de las misiones, el movimiento misionero que ha habido en Hispanoamérica, sobre todo después del siglo XIX para acá, mucho viene de Estados Unidos. Hispanoamérica, hablando del tema del protestantismo, mira mucho a Estados Unidos. Y no solamente estamos hablando del pentecostalismo, no solamente estamos hablando de bautistas generales, también sucede con bautistas particulares, reformados, que se mira mucho a Estados Unidos. Más, incluso nosotros miramos mucho a Estados Unidos, porque en Hispanoamérica la reacción es no, el cristianismo que vino de España históricamente, el cristianismo histórico de España es un cristianismo católico romano, en cambio el que viene de Estados Unidos es un cristianismo más bíblico protestante. Entonces ha habido esta reacción. Y es una reacción natural en sentido de un corazón transformado que rechaza la falsa doctrina, con todo el respeto a mis amigos católicos romanos, que tengo muchos aquí, rechaza la falsa doctrina, una doctrina adulterada, intentando buscar una doctrina bíblica que las señas que nos trajeron los reformadores, bueno, que no inventaron la rueda, sino que reformaron, querían reformar la iglesia, el evangelio, la sana doctrina, las olas de la reforma lo definen bastante bien. Entonces, bueno, esta es la reacción. ¿Qué pretendo? ¿Qué quiero presentar? Que el hispanoamericano, el protestante hispanoamericano, sin olvidar lo de arriba, sin olvidar Estados Unidos, la historia con Estados Unidos, pueda mirar y enamorarse también de la Reforma Protestante Española y la haga también, la llame también Reforma Protestante Hispana, porque es también lo que tenemos, ¿no? Entonces, vamos a ello. Eh, la pregunta nos hacemos mucho, bueno, nos hacemos mucho, que nos pudimos hacer en un momento de la vida, pero ¿hubo reforma protestante en España? Si esto realmente existió, si realmente yo he escuchado que la Inquisición acabó con todo, ¿qué legados pudieron traer posteriormente al movimiento de reforma que hubo en el siglo XVI? Y eso es lo que vamos a ver también. Eh, Cuando voy a dar una conferencia, o sobre todo a los alumnos del seminario, cuando me toca dar la historia de la Reforma Protestante Española, o a misioneros cuando vienen, que doy aquí conferencias a misioneros que vienen de países
altamente, donde la reforma sí cuajó, como fue Estados Unidos, Inglaterra, Alemania. Yo le pregunto, oye, ¿hubo reforma en España? Automáticamente me dicen que no, incluso muchos me dicen, no, vamos a evangelizar nosotros a España. A mí a veces esto me choca porque, hombre, el cristianismo sí, el cristianismo llegó en el siglo II a España. Entonces, conocemos este evento histórico de la Reforma. Algunos, si estuvisteis en la conferencia del año pasado, vais a ver que algunas cosas se parecen, porque la introducción a la Reforma española es la misma. O sea, quiero decir, para ver los siguientes puntos que vamos a ver, voy a usar casi la misma introducción. Pero prácticamente todo protestante conoce lo que ocurrió en Wittenberg el 31 de octubre de 1517, que el viernes que viene estaremos celebrando un año más. Pero ¿cómo llegó y cómo se desarrolló la reforma protestante en España? Sí, yo defiendo que hubo reforma protestante en España. ¿Cómo llegó esto? Bueno, pues aquí tenemos un pequeño cronograma que vamos a ver, una cronología primera, que es una introducción a esta reforma, ¿no? Bueno, todos sabemos, 517 se data el comienzo de la reforma protestante, que es una fecha que ponen los historiadores, pero sabemos que esto no nace espontáneamente, sino ya viene desde siglos, incluso personas que hubo protorreformadores como Wycliffe, Savonarola, como Juan Hus y como muchos otros, los valdenses, que estaban buscando realmente la pureza del Evangelio, a pesar de los pecados humanos, ¿no? En España, esto ya teníamos un caldo de cultivo que se estaba cociendo. Por un lado teníamos los conversos, los judíos que abrazaron en el siglo XV el cristianismo y no fueron expulsados, los demás judíos fueron expulsados. Entonces ellos tenían una espiritualidad judía que venía muy bien, entendían lo que es las enseñanzas del Antiguo Testamento y muchos de ellos manejaban el hebreo. Entonces, y curiosamente muchos de los reformadores españoles, lo que llamamos reformadores españoles, tenían un origen converso, y esto es un dato importante. Por otro lado, otro ingrediente más que echar al caldo de cultivo, tenemos a los alumbrados. Los alumbrados eran un grupo que habían salido también de una mezcla entre conversos, em, espiritualidad franciscana, que también era otro caldo de cultivo, y todo esto se estaba moviendo en España. Pero por otro lado tenemos también otro caldo de cultivo, que ya en esta olla de la reforma es el humanismo, ¿no? El humanismo, o también conocido pues, como el erasmismo, que esto trajo reformas o que facilitó después la verdadera reforma, ¿no? Causa del erasmismo o del humanismo, podemos ver la reforma isabelina o también la reforma de Cisnero, del cardenal Cisnero, en el que ellos querían de una forma no profunda del todo, pero intentar limpiar la imagen o de los monasterios, intentar sanar un poco la iglesia que estaba en unos momentos muy difíciles. Sobre todo esto fue como consecuencia del concilio de Constanza en el siglo XV. Y como consecuencia de esto, se crea dos cosas importantes, que es la Biblia Políglota Complutense, ¿vale? Y que era una Biblia preparada en varios idiomas para, obviamente en español, ¿no? Para poder dar un estudio a aquellos que se estaban preparando en teología, ¿vale? Y otra cosa importante que se creó a través de la reforma isabelina barra cisneriana fue la Universidad de Alcalá. La Universidad de Alcalá va a ser importante para la reforma protestante española, porque de aquí van a salir los reformadores pioneros, ¿no? De lo que comienza la reforma, ¿no? Porque he hablado antes del humanismo. El humanismo se solapa con muchos de nuestros reformadores. Por ejemplo, Francisco de Encina es un gran humanista. Por ejemplo, yo diría, no todos los humanistas fueron protestantes, pero sí en el siglo XVI un alto porcentaje, casi todo, no voy a decir todo para no pillarme los dedos, sí venían del humanismo. Entonces, no puedo, por el bien del tiempo, no puedo centrarme mucho en los conceptos, ¿vale? Por ejemplo, si no sabe lo que es el humanismo, si no sabe lo que es, puedes apuntarte esta pregunta y si hay tiempo puedes responder, pero no puedo detenerme mucho en los conceptos porque si no, no llegamos. En el 1529, Juan de Valdés había estudiado en la Universidad de Alcalá. Era curioso, era de Cuenca, curiosamente un converso, ¿de acuerdo? Y también un alumbrado, lo que he dicho antes
que eran parte de este caldo de cultivo. Y en el 1529 escribe Diálogo de la Doctrina Cristiana, que es un libro que recomiendo, en el cual para mí es pionero y es yo diría que sería nuestro Lutero, es el pionero en hablar claro de lo que es la reforma, lo que es la doctrina que se conoce como la doctrina de la reforma, ¿no? En este diálogo de la doctrina cristiana es como una obra de teatro de varios personajes, pues está dividida en personajes, que en realidad es como un catecismo, está escrito de una manera magistral. Además está es libre uso en internet, se puede conseguir, se puede descargar y todo y se puede leer, y en el que él, a través de una conversación entre varios personajes, habla de lo que son las doctrinas evangélicas, ¿no? Este libro en el 1529 fue posteriormente censurado y Juan de Valdés tuvo que huir a Nápoles, donde va a ser muy influyente en otros personajes en Nápoles, incluso en cardenales, ¿no? Por otro lado, en la Universidad de Alcalá tenemos otros tres personajes importantes que eran Constantino de la Fuente, Francisco de Vargas y Juan Gil, alias Doctor Egidio. Estos tres, a raíz de la persecución y también de un edicto de limpieza de sangre. ¿Qué es un edicto de limpieza de sangre? Un edicto de limpieza de sangre era un edicto que sale diciendo que ningún judío puede tener cargo o puede estar en la universidad, o sea, ningún personaje de origen judío. Los tres personajes que he nombrado tenían origen judío, eran conversos. Entonces ellos tuvieron que dejar la universidad y ellos fueron a parar a Sevilla, porque Alonso Manrique, el arzobispo de Sevilla, era abierto en este caso, ¿no? Era una persona abierta que llevó a abrazar a muchos de los reformistas barra humanistas. Y allí en la universidad, en el tiempo que están en Sevilla, estamos en estos años, 1530 ya, en el tiempo que están en Sevilla, Constantino de la Fuente era un predicador de la catedral, Juan Gil y Francisco de Vargas eran profesores tanto del Colegio de los Niños como de la Universidad de Sevilla. Esto va a influenciar mucho, por ejemplo, en personajes posteriores, como será Casiodoro de Reina y Cintrero de Valera, que estudian en estos seminarios. Tú imagínate en la Catedral de Sevilla un predicador como Juan Gil o Constantino de la Fuente predicando el Evangelio, o sea, predicando las doctrinas de la gracia, como se le conoce, ¿no? Eh, Incluso te puedo decir que hubo sede vacante en Sevilla del obispado y Juan Gil, no, sin ser consagrado obispo, que estuvo a punto de ser consagrado, pero precisamente por su proceso, fue finalmente parado esta consagración de obispo, pero sí estuvo haciendo las veces de obispo y él viajaba, incluso ahí tuvo contacto con otro movimiento de reforma que hubo en Valladolid, que vamos a ver, ¿no? Juan Pérez de Pineda, y esto es importante este dato, en 1555 abandona Sevilla precisamente por los procesos que se abren con Juan Gil y él va a Ginebra. ¿Por qué Juan Pérez de Pineda es importante? Porque Juan Pérez de Pineda es posteriormente ordenado como el primer pastor español, primer pastor hispano protestante. O sea, anterior a él no conocemos, aunque se haya predicado el Evangelio, aunque Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera lo estén haciendo en el monasterio, pero hasta el 55 no hay constancia de una ordenación de un español y ordenado por todo el consistorio de Ginebra con Juan Calvino, y ahí es donde ejerce como pastor, ¿vale? Julianillo es detenido en el 57. Julián Hernández, alias Julianillo, era junto con Juan Pérez de Pineda, se asociaron. Juan Pérez de Pineda enviaba Nuevos Testamentos y enviaba panfletos evangélicos y los llevaba a Sevilla, cartas y todas estas cosas, pasando por Valladolid, pasando por otras zonas, y que resulta que Julián Hernández había sido detenido por un error y claro, se destapa todo el entramado protestante que había en Sevilla, que era muy grande, ¿no? Y a raíz de ahí los 12 monjes salen de Santiponce hacia Ginebra, ¿no? Van la mayoría hacia Ginebra. Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, Antonio del Corro. Bueno, decir también que en esta época, fue en el año 1543, ya se había traducido la primera versión del Nuevo Testamento de los originales al castellano, hecho por Francisco de Encinas. Y Juan Pérez de Pineda hace la revisión en 1556, como veremos. Por lo tanto, ya había el Nuevo Testamento, por lo menos se podía leer en español, en castellano, y esto trajo muchas conversiones en España.
He hablado también un poco de la reforma en Valladolid en el año 1558. Este dato es importante. Y estoy yendo muy abuelo de pájaro, obviamente. Si eres conocedor de la reforma protestante española, vas a entender que me estoy dando muchas cosas sin hablar, porque esto solamente es una introducción. En Valladolid hubo, bueno, es de Valladolid, aunque era arzobispo de Toledo, bueno, realmente de Miranda de Ebro, el Bartolomé de Carranza, un cardenal, ¿no? Si conocéis un poco, habéis visto la actualidad, un cardenal tiene un cargo importante dentro de la Iglesia de Roma. Pues Bartolomé de Carranza tuvo contacto con la Reforma Protestante de Valladolid. Ahí teníamos a la familia Cazalla, la familia de Seso y la familia Roja. Y, y él abraza la doctrina de la justificación, rechaza el purgatorio y yo hablando con un amigo anglicano, él me decía, Samuel, si en España se hubiera triunfado la reforma, íbamos a tener un modelo, y yo estoy de acuerdo con esto, muy parecido al modelo de Inglaterra del siglo XVI, en el que hubiéramos tenido un arzobispo que encima era el primado, arzobispo de Toledo, Carranza, como primado de la Iglesia española, y y hubiera sido una estructura muy, muy parecida. Y es verdad que muchos de los españoles acabaron dentro de la Iglesia de Inglaterra, ¿no? Bueno, en 1559, bueno, el proceso final fue castigado, no fue quemado, pero sí hubo otros quemados, como fueron los autos de fe de Valladolid y Sevilla. En el 59 hubieron varios, y hubo otros en el 60, y en el 62 se da, la Inquisición dice que se da por eliminado el protestantismo en España. La plaga, la lacra, como lo decían del protestantismo, en España con la Inquisición del 62 se había acabado. Pero la pregunta que yo puedo hacer ahora mismo es, ¿realmente acabó la Reforma Protestante española? ¿Realmente se terminó de quemar con las llamas de la Inquisición y quedó solamente en meras cenizas? Pues mira, aquí nuestro amigo hispanoamericano se ha sorprendido. Realmente no, no, rotundamente no. Esto lo corregí, pero no sé por qué el formato de la página siempre me lo cambia y sale la actualidad ahí un poco raro. Pero bueno, yo después de los estudios, junto con otros historiadores y que han estado de acuerdo conmigo y lo hemos visto, hemos hablado, yo por lo menos catalogo la Reforma Protestante en varias etapas. Obviamente inconclusa porque no creo que hoy se pueda entender, decir, no, que la reforma española, España va a abrazar totalmente la reforma. Eso ya, incluso yo creo que esa época ya pasó. Pero sí se puede decir que hubo reforma desde dentro, que en el 1520, que fue un movimiento como el de todos los movimientos de reforma. Es curioso que era un movimiento autóctono, aunque sí bebía de otras aguas, obviamente, como pasaba en Ginebra, como pasaba en Alemania, había comunicación, pero nace autóctono, nace de manera diferente a otros movimientos, como podemos ver el de Alemania e Inglaterra. No, no es que viene un misionero aquí, sino que nace desde dentro, desde la Iglesia española. Y esto es algo interesante, porque aquí vemos las obras, pues tenemos obras, tenemos legado en el que vemos la propia teología española, que eran unos reformadores que no se casaban con con los reformadores, ya las reformas que había en otros países. De hecho, había personajes de la Reforma Protestante española que pasaban por Suiza, que pasaban por Alemania y estaban a gusto, que pasaban por Inglaterra, estaban a gusto, no se casaban con nadie. Ellos ya habían tenido bastante con persecución, que tampoco buscaban persecución. Es una reforma que se caracterizaba por derribar muros y tender puentes, ¿no? Entonces, esto es como comienza la reforma desde el 1520 a 1562. ¿Qué sucede con la reforma a partir del 62? Obviamente, anterior al 62 ya habían salido otros personajes, como podía haber sido Francisco de Encina, como podía haber sido Juan Pérez de Pineda, como podía haber sido, em, uy, se me ha ido el nombre ahora, Juan Díaz, ahí está, ese es el nombre, otros personajes que ya habían salido, pero a partir del 62 se exilian muchos reformadores, y no, los reformadores y protestantes de España a Europa, a los demás países de Europa. De hecho, que en las grandes ciudades de abertura a la reforma, como podía ser Ginebra, como podía ser Estrasburgo, como podía ser Londres, existían iglesias de refugiados españoles
que se llamaba. Iglesias donde se adoraba en español, donde se cantaba en español, donde se leía la Biblia en español, donde se predicaba en español. Por lo tanto, la reforma protestante española se va al exilio y allí sigue siendo influencia dentro de la reforma protestante global. Por ejemplo, Juan Díaz fue mano derecha de Martín Bucero en el segundo coloquio de Ratisbona de 1546, donde va representando al movimiento protestante, un español en primera línea, y en el que le va a costar la vida porque un amigo de la familia lo reconoce y el hermano, su propio hermano, lo manda a matar. Esto sí muy resumido para que lo entendamos cómo eran también. Francisco de Encinas, tengo aquí su epistolario. Él aquí tiene escrito con personajes tan importantes como Calvino, personajes como Melanto. Melanto lo llama su mejor amigo, Bullinger también, Calvino lo aprecia mucho. Entonces vemos que nuestros reformadores estaban en primera línea. Es más, Calvino estaba ayudando a Francisco de Encina a poder traducir, que ya lo había hecho, pero no la pudo publicar porque murió pronto, a poder traducir y publicar la primera Biblia en castellano. Si Francisco de Encina no hubiera muerto con 34 años, la primera Biblia que tuviéramos tenido en español no hubiera sido la de Reina, sino la de Francisco de Encinas, ¿de acuerdo? Entonces, eran, bueno, Antonio del Corro se negó a firmar una confesión de fe luterana en Flandes, en Amberes, mejor dicho, porque condenaba a los anabatistas, curiosamente, y decía, los reformadores españoles querían tender puentes también con los anabatistas, no querían condenarlos, en mayoría, en general, ¿vale? Por otro lado, también Antonio del Corro después acabó siendo pastor anglicano y profesor en Oxford, como Francisco de Encina, también de Cambridge. O sea, vemos la influencia de los reformadores en primera línea. Y Adrián Saravia fue también en ya siglo XVII, fue también un personaje importante que fue uno de los que dirige el proyecto de la traducción Biblia King James, la famosa Biblia en inglés. Hay un español también metido en medio para que podamos ver. Entonces, quiero decir con esto que la reforma no es apagada, sino que el propio movimiento de reforma sigue en Europa. Obviamente, al paso de los siglos se va a ir solapando, se va a ir mezclando y cada vez, aunque hayan españoles dentro de la reforma, esa identidad de reforma propia española se va a ir misturando con las demás corrientes que había, ¿no? Bueno, vamos a ver algunos personajes del siglo XVII, XVIII, ahora en la segunda parte de la conferencia, pero también vemos la tercera parte, el tercer bloque del movimiento misionero llega a España. Aquí es cuando se establecen las primeras iglesias históricas ya por fin, en el siglo XIX. De aquí va a salir, por ejemplo, lo que es la IE, la Iglesia Evangélica Española, o la Iglesia Episcopal Reformada Española, la IERE, en la que pues siguen viviendo, siguen existiendo hoy, ¿no? Y van a ser el siglo XIX es un siglo convulso de subidas y bajadas, sobre todo un punto histórico es la Revolución La Gloriosa, en el que el general Prim va a los refugiados españoles que se refugiaban, valga la redundancia, en Gibraltar, porque Gibraltar ya en ese tiempo era inglesa y se podía, había culto protestante, por lo tanto, muchos de los protestantes del siglo XIX, cuando estaban siendo perseguidos en España, se refugiaban en Gibraltar. Y cuando estalla la Revolución La Gloriosa, el general Prim va a recibir, a reunirse con los protestantes españoles en Gibraltar y dice, palabras más, palabras menos, ya podéis libremente ir a vuestro país, a España, y pasear vuestras Biblias libremente sin que nadie os persiga. Obviamente, felizmente, esto va a quedarse cortado, aunque después hubo en el siglo XX con las repúblicas, pues fueron más libertad, pero después con la dictadura, bueno, el golpe de Francisco Franco, la dictadura y la época de represión, pues la iglesia evangélica también fue perseguida y hay testimonios fuertes también que hasta después de bueno, ya hay un edicto de tolerancia, un tratado de tolerancia en la década de los 60 de 1900, en el que ya se podía, de cierta manera, celebrar culto, pero más hacia los extranjeros, pero la realidad es que no, que en el raciocinio español
aunque ya había pasado el Concilio Vaticano II, los protestantes seguíamos siendo herejes. Y será a raíz de la transición, después de la dictadura, cuando ya viene la libertad, se empiezan a reconocer, por ejemplo, los derechos de los pastores hacia jubilación, aunque eso sí hace poco, hacia el poder casar, poder ejercer el ministerio libremente, también a través de los tratados del 92 y a la actualidad. Lo que quiero decir con esto es que para mí en las cuatro etapas veo movimientos diferentes de la misma reforma inconclusa. Reforma desde dentro, reforma española en el exilio, el movimiento misionero llega a España. Algunos de estos lo llaman la segunda reforma. Yo no lo catalogo como tal porque la primera no se consumó ni se acabó. Siempre quedó un remanente dentro de España, escondido. Pero lo que sucede en el siglo XIX fue parte del movimiento misionero, del siglo de oro de las misiones protestantes, y ya fue un movimiento diferente al de la Reforma, porque es un movimiento que viene de fuera adentro, aunque funda con españoles e iglesias españolas, ¿no? Y bueno, esto hasta la actualidad. Eh, Volviendo al punto mm, yendo al punto de la influencia del protestantismo, la Reforma española, em, la influencia que tenemos o que tiene en Hispanoamérica es clara. ¿Qué Biblia? Bueno, hoy voy a preguntar qué Biblia tenéis y muchos hay tantas Biblias, muchos vais a decirme que la Reina Valera, otro que es la Biblia de las Américas, que es la nueva Biblia de las Américas, la traducción no sé cuánto, la nueva versión internacional. Vale, eso en los últimos años han proliferado muchas traducciones de la Biblia, pero si yo pregunto a creyentes pues yo qué sé, que llevan más de 50 años o por ahí qué Biblia usaba, no tanto 50, sino hasta 30 por ahí. Seguramente va a decir la Reina Valera 1960 y bueno, eso ya es suficiente dato de la influencia que pudo tener cierta reforma o el impacto, mejor dicho, que pudo tener la Reforma Protestante española. Si la Reforma Protestante española no hubiera habido la Biblia de Reina Valera. Y eso es un hecho claro. Y aquí es un facsímil que yo tengo, que es la Biblia del oso, que vamos a ver. Pero la Biblia se empieza a gestar no con la Biblia del oso, sino desde antes. Ya he dicho en la introducción de la Reforma que en el 1500, que aquí tengo también un facsímil, en el 1543 Francisco de Encina escribe, traduce, mejor dicho, el Nuevo Testamento, que se lo presenta al emperador Carlos V con una carta, con un prólogo dedicándoselo, intentando convencer al emperador de que abrace la reforma, bueno, el movimiento de reforma a través de la traducción de la Biblia, por el entusiasmo y ejemplo apostólico, por la honra de la nación española y diciendo que la nueva traducción en lengua vernácula se podía realizar porque hay antecedentes históricos que así lo probaban, ¿no? Por ejemplo, en la Biblia no se escribió en latín, se usaba en latín, como ejemplo básico, ¿no? Entonces, si se cambió de idioma, se puede, para un mejor entendimiento. Ahora ya nadie sabe latín, es necesario que para poder escuchar a Dios tengamos la Biblia traducida a la lengua vernácula, ¿no? Entonces, Francisco de Encinas hace esta traducción, como hemos dicho, en 1543, la presenta en Bruselas al emperador Carlos V y esto le va a costar la cárcel. Estuvo en la cárcel del amigo, de la Brunté, también conocida como la cárcel del amigo en Bélgica y en el que milagrosamente pudo escapar, pero le pudo haber costado la vida. Se quemaron muchos Nuevos Testamentos de Francisco de Encinas, por lo tanto, hubo necesario una revisión. Y aquí está la revisión de Juan Pérez de Pineda, que hizo esta revisión del Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo, eh, fielmente traducido al original griego, en romance y castellano. Pero lo que hizo Juan Pérez de Pineda no fue una traducción nueva, sino fue una revisión del Nuevo Testamento de Francisco de Encina, haciéndoles algunos matices, ¿no? Cambiando algunos matices. Eh, entonces ya tenemos un Nuevo Testamento. He dicho antes que Francisco de Encinas tenía una traducción completa hecha antes de morir, prácticamente, y estaba ya buscando fondos para imprimir y publicarla. Calvino le estaba ayudando a esto, pero le sorprendió en el 1552, le sorprendió la peste, murió él, a los pocos meses murió, a los dos meses murió su esposa y quedó huérfano, niñas de 3 y 1 año, creo que tenía, menos meses tenía, una pequeña.
Entonces, esa traducción, que por lo visto algunos dicen que era muy bella, se perdió y necesitamos otra traducción, una traducción completa. Y ahí entra Casiodoro de Reina con la Biblia del Oso, que es esta que tengo, el facsímil, esto es un facsímil de la Biblia del Oso, y él usa pues las fuentes que tenían en esa época para poder traducir correctamente, fielmente las escrituras. Para el Antiguo Testamento usó la Biblia hebrea de Jacob ben Chayimin Adodiyabo, la Biblia de Borgen, la versión Sanctes Paninis de edición judío-española, la Biblia de Ferrara y la Septuaginta de la Vulgata como apoyo. El Nuevo Testamento usó el texto Receptus, de Erasmo de Rotterdam y como apoyo la Biblia latina de Zurich, la Biblia de Robespierre y la parte de la Biblia de Castello. Y curiosamente, por cuestiones de dinero y logística, él no tocó el Nuevo Testamento, o sea, Santiago, de Santiago. Apocalipsis, el Nuevo Testamento, es el de Francisco de Encinas. Usó en su totalidad el Nuevo Testamento de Francisco de Encinas. Esto ya lo saca en el año, perdón, en el 1563, cuando él está ya en Alemania y está a caballo entre Frankfurt y Basilea, donde es sacada la traducción de la Biblia de los. Y tenemos la traducción, después la revisión de 1602 de Cipriano de Valera, también conocida como la Biblia del Cántaro. Y la revisión lo que hace Valera no es una nueva traducción, es una revisión como hizo Juan Pérez de Pineda, un carácter más literario que teológico. Cambió algunas expresiones, divisiones de secciones con nota explicativa. Usó por primera vez el nombre Jehová para Dios, cosa que no había hecho, bueno, en el Nuevo Testamento no se ve, pero por ejemplo en la Biblia del Oso no lo usó Casiodoro de Reina. Y hizo una exclusión de todas las citaciones de la Septuaginta o de la Vulgata que no tuviesen los manuscritos hebreos. Y es curioso que también los libros conocidos como deuterocanónicos o apócrifos deuterocanónicos, cada uno como lo quiera ver como quiera, que tradujeron tanto Francisco de Encina en libretos aparte como Casiodoro de Reina, lo que hace Cipriano de Valera es apartarlos todos y dejarlo como un apéndice del Antiguo Testamento entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Em, Iba a decir algo más sobre esto. No iba a decir nada más. Entonces, ¿por qué he querido comenzar con la Biblia? Obviamente, la Biblia en castellano es uno de los mayores impactos de la Reforma Protestante hispana. Eso no hay duda de esto, ¿no? Y aquí está para que veamos lo que he explicado, un resumen de lo que he explicado de la evolución de la Biblia española. 1543, traducción del Nuevo Testamento de Francisco de Encina. 1556, la revisión del Nuevo Testamento de Juan Pérez de Pineda. 1569, traducción de la Biblia del Oso por Casiodoro de Reina. 1602, revisión de la traducción de la Biblia por Cipriano de Valera. Y esto que vamos a ver ahora, que es un personaje que va a impactar también en Hispanoamérica, revisión de la Biblia de Reina Valera por Lorenzo Lucena en el siglo XIX, en 1862. Lorenzo Lucena o Lorenzo de Lucena, ¿vale? Después de aquí ya vendrá la famosa en 1909, 1960, y después de la 1960, pues toda la Reina Valera que hay. Yo la que tengo aquí es la 2020, por ejemplo. Eh, es curioso y esto es un dato que siempre me gusta contar, yo soy muy encinista de Francisco de Encina, y es curioso que he dicho antes que Casiodoro de Reina eh, no tocó Santiago Apocalipsis del Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento era el Nuevo Testamento de Francisco de Encina, porque Juan Pérez de Pineda lo había revisado solamente. Curiosamente, con la Biblia del Cántaro, que se conoce como la del Cántaro, Cipriano Valera le pasó lo mismo, hubo problemas, no sé qué, economía, logística, tampoco tocó el Nuevo Testamento de Santiago Apocalipsis. Entonces, lo que tenemos en nuestra Biblia hoy de Santiago Apocalipsis es desde Encina. Y esto es algo muy bueno porque veo la mano de Dios queriendo perseverar también en ese trabajo que hizo Encina que nos llegara hasta hoy. Mejor dicho, preservar. Vamos al punto. Entonces, la Biblia es claro, y yo creo que esto lo sabíais antes de venir a la reunión, a la conferencia. Mm, Yo pregunto, ¿qué impacto hay
qué impacto hay de la reforma hispana, tú me vas a decir la Biblia. Y esto yo creo que todos lo sabemos. Y si yo paro aquí, dices, pues vaya, ¿para qué he invitado a este lumbrera si no me ha enseñado nada? Si ya lo que esto ya lo sabía yo. Pero vamos a ver más allá de la Biblia. Ahora, espero que esto también nos pueda ilustrar un poco. Bueno, lo que he dicho antes, Chivitas Day me ha hecho un gran favor cuando ha puesto el título América Latina. Pues si hubiera puesto Hispanoamérica, no podría hablar de Vicente Joaquín Soler, porque Vicente Joaquín Soler no entra dentro de Hispanoamérica, sino de Iberoamérica o América Latina. Entonces, como has visto, me he ajustado a las palabras cuando ha dicho América Latina. Puedo hablar de Vicente Joaquín Soler, además es un personaje que me encanta porque me conoce, sabe que tengo una relación estrecha con Brasil. Bueno, y el que no lo sepa, mi esposa es de Brasil. Entonces, es algo es un personaje que tengo mucho cariño. Bueno, ¿qué pasa con Vicente Joaquín Soler? Nació en 1590, fue criado en Valencia, posteriormente ingresó en la orden religiosa de los agustinos recoletos, se trasladó a Francia, allí colgó los hábitos y se convierte al protestantismo. Estando en Francia, se forma teológicamente y es ordenado pastor. Era pastor calvinista, ¿vale? Se fue con los calvinistas. En 1633 se casó con otra calvinista en Normandía y tiene dos hijos. Después se trasladó a Holanda, lo que hoy es hoy Países Bajos, ¿no? En 1635 fue contratado por las compañías de las Indias Occidentales para pastorear soldados de hablas francesas y los colonos neerlandeses residentes en Brasil. No sé si conocéis la historia de Brasil, la parte nordestina de Brasil era una colonia holandesa. En 1635 fue contratado por la Compañía de las Indias Occidentales para pastorear, bueno, esto ya lo he dicho, perdón, pero surge lo siguiente. El consistorio de Recife decidió enviar al español de misionero a Brasil, convirtiéndose en el primer misionero protestante español al Nuevo Mundo. Salió el 24 de enero de 1636. Esto, yo os digo que es el primero, igual que antes he dicho que el primer pastor fue Juan Pérez de Pineda, porque no tenemos constancia de otro que saliera más allá del océano, como dirían, a ultramar, a, como misionero, ¿no? Y aquí tenemos Vicente Joaquín Soler. Llegó a Pernambuco, donde Soler fue muy influyente en la misión en Recife, pues se concebía la misión con un antes y un después. O sea, llegó Vicente Joaquín Soler y cuando llega Vicente Joaquín Soler hay un antes y un después en la misión, en este caso calvinista, en el, el parte noroeste de Brasil. Eh, Soler era un reformado calvinista con un amor por los perdidos que le llevaba a dar todo por la misión. Tuvo muchas dificultades familiares. Pero para Soler la conversión de los habitantes era más importante que su propio bienestar. Distribuyó algunas obras, y aquí donde voy, aunque era de habla, eh, era digamos, un país de neerlandés que no se hablaba español, pero distribuyó algunas obras de los reformadores españoles, por ejemplo, el Católico Reformado. Bueno, que el Católico Reformado en verdad es una traducción de Cipriano de Valera de la famosa obra de William Perkins. Em, ¿Y por qué usaban el español? Porque cerquita de ellos estaban los portugueses. Y los portugueses con el español, pues más o menos, él también trabajó con los portugueses, ¿no? Otras obras en español, por ejemplo, fue el breve resumen de la religión cristiana, con algunas oraciones en español, y comenzó a evangelizar a los indígenas de Paraibá y Río Grande del norte de Brasil, también a los indios tupís de la aldea de Nassau, situada hoy en el barrio de Gracia en Recife. Luchó por el derecho de los esclavos negros que venían del África, para que después digan, no, es que los protestantes no luchaban, solo los católicos. No, no, aquí se luchó por los derechos de los protestantes, de los esclavos. Los primeros días de 1644, Soler ya abandonó Brasil y llega a la iglesia valona de Delft, en Holanda. Aunque siguió asesorando sobre lo relacionado a las misiones, Vicente Joaquín Soler fue un hombre de concordia y es considerado por Franz Leonard o Sawicki, un apellido impronunciable, y mira que lo conozco. Él es un misionero holandés que está en Brasil, que estudió mucho sobre la vida de Vicente Joaquín Soler. Bueno, es el suegro de
Augusto Nicodemos. Si conoce a Augusto Nicodemos, pues su suegro es Franz Leonard. Franz Leonard, él escribió sobre Vicente Joaquín Soler lo siguiente, diciendo que es el padre de las misiones calvinistas en el Brasil neerlandés y también es conocido como el de las casas, el Simón de las casas, ¿no? Como el de las casas protestantes. Porque al igual que el fraile Soler tuvo un sentido evangelístico de la colonización, mostrando su corazón evangélico y moral, usar la colonización como extensión del evangelio, ¿no? Y ahí tenemos este personaje que tradujo y usó no solamente estas obras que he mencionado, sino otras más. Y, por ejemplo, la obra del Carrascón, otras obras en español que existían, las tradujo o las preparó y las eh, distribuyó ya en suelo americano. Eh, es decir, hubo antes de lo, por ejemplo, hay que decir también que América fue siempre vista y amada por los reformadores. En el siglo XVI, Calvino, por mucho que dijeran, no, Calvino no fue, o la reforma protestante al comienzo, o la reforma protestante magisterial no tenía un corazón misionero. Eso no es cierto. Fue Calvino que envió misioneros al Brasil también. También luteranos y hugonotes fueron hacia la Florida, en Estados Unidos, en el siglo XVI. Estamos hablando del comienzo de la reforma. Yo, bueno, estoy viendo aquí a mi amigo Alex Torre, que alguna vez hemos hablado de esto. Y es maravilloso el corazón misionero de la Reforma. Y los reformadores españoles tenían, y los protestantes españoles tenían también en su corazón Hispanoamérica. Lo que pasa es que tenían dificultades, porque en estos momentos Hispanoamérica, todo el territorio pertenecía a la corona, igual que les perseguían en España, les perseguían también allí, ¿no? Y los obispos eran bastante celosos allá. Hay otro personaje que este perdón, que me está dando el sol en la cara. Otro personaje que va a sorprender a algunos es Ramón Bonsalvaje y Nogué. ¿Quién es este hombre? Mira, aquí nuestro amigo hispano protestante también protestante hispano también se ha sorprendido. Porque este hombre nació en Olot, en Girona. Este ya es del siglo XIX, hemos estado en el siglo XVII, ahora vamos al siglo XIX de golpe, ¿vale? Nació el 17 de octubre de 1815. A los 15 años descubre su vocación religiosa y se formó en el convento, ahí me olvidé una rata, capuchino de Sarriá, Barcelona, donde tomó el nombre de Fray, también otra rata, Simón de Olot. De allí pasó a Sabadell, donde en 1832 fue enviado durante 3 años a estudiar filosofía en la villa natal. Eran años convulsos en España y se iría a combatir a las guerras internas que había. Posteriormente, se fue a la ciudad Besançon, Francia, y fue a un seminario católico romano a estudiar teología. Fue precisamente allí donde, en casa de un cura, también de bando carlista, una fracción en la que estaba dividida España, pudo tener por primera vez una Biblia completa en sus manos. Y es una Biblia que teníamos, la que vamos a ver ahora, una Biblia entera, poder leerla, poder verla en sus manos, y esto le conmovió. Debido a esto empezó a estudiar las Escrituras y entró la curiosidad por la doctrina reformada. Gracias al pastor Philip Sandoz, en el año 1841 dejó el seminario católico romano y se declaró protestante. En ese momento tenía 26 años. De allí marchó a Montpellier. Allí contactó con un pastor calvinista suizo llamado Abraham Louis Lessingnon. Profundizó mayormente en las escrituras y fue nombrado agente colportor. La figura del colportor era aquel que llevaba Biblias, llevaba libros con carácter evangelístico y comenzó a predicar y distribuir Biblias. En el año 44 del siglo XIX llegó a Ginebra, donde permaneció 7 meses. En el 45 llegó a la costa estadounidense, ya cruzó América y se estableció en Nueva York, al frente de una comunidad hispanohablante. O sea, había hispanos que estaban allí, tanto españoles como que habían llegado también de la parte sur, y comenzó allí a pastorear esta iglesia y distribuía Biblia y literatura evangélica, toda esta traducida al español, ¿vale? En el año entre el 45 y 47 tuvo un pequeño kick-up, como se suele decir, se fue para Argelia y después regresó a Estados Unidos. Y allí estuvo desde el 48 a 53, por 54, trabajó en la obra evangélica en Texas. Y recordar algo,
En Texas se hablaba castellano. En esta, o sea, era todo hispanos. Perdón, aquí, en 1851, la Sociedad Bíblica Americana lo designa como agente responsable de la difusión de las escrituras en América hispana. Monsalvaje será enviado a Venezuela. No sé si hay alguien aquí de Venezuela, pero en la población venezolana de La Guaira distribuye un número importante de Biblias y debe hacer frente a la actitud hostil que le manifiesta un obispo y los clérigos. Finalmente acabará abandonando Venezuela. En 1855, haciendo un viaje por mar que seguramente de nuevo destino a Venezuela, tuvo un naufragio en la costa de la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia. No sé si hay alguien aquí de Colombia, en lo que varios de sus acompañantes murieron, pero él vio esto como una señal de Dios de que tenía que ir a esa ciudad porque se mojó, se estropeó casi todo el equipaje que llevaba, pero curiosamente los panfletos evangelísticos y algunos Nuevos Testamentos no se mojaron. Y él vio en esto una señal divina para ir a Cartagena de India. Con la ayuda de la Sociedad Bíblica Americana, consiguió instalarse en un antiguo convento católico para celebrar allí reuniones protestantes dentro de la ciudad de Cartagena de Indias. Y de aquí tenemos algunas fuentes históricas que voy a compartir. Podemos ver, según el periódico El Catolicismo, del 30 de octubre de 1855, publica el reverendo Ramón Monsalvaje, ministro protestante, y eso es una I, no es una rata, es que antiguamente se escribía así, ¿no? Y agente de la Sociedad Bíblica de Norte de América, anuncia a los extranjeros y masones residentes en Cartagena que cree deber permanecer algunos meses en esta ciudad y que se ofrece a ello en todo lo relativo a su ministerio. Por consiguiente, se le podrá llamar a todas horas para bautizar, casar, enterrar, etcétera, en el Hotel Calamar. No sé si este hotel sigue existiendo todavía, no lo sé. Si alguien de Cartagena está por ahí me lo puede confirmar, pero estaba ahí. Asimismo, suplica la asistencia de todos los amantes del culto cristiano reformado para la lectura, oración, predicación evangélica en castellano, que tendrá lugar los domingos a las 8 en punto de la mañana, en la sala alta del edificio de la Merced. El próximo domingo 12 participará el culto a la hora ya indicada. Y esto, ¿cómo lo tengo yo? Bueno, quiero también quiero dar el crédito a mi gran amigo, el doctor Manuel Díaz Pineda, en estos libros de Recuperando la Memoria que tiene del siglo XVI, del siglo XVII y XVIII, el XIX, y ha sacado recientemente también del siglo XX, de personajes importantes de nuestro protestantismo, que recomiendo leer. También hay otra fuente, también el tercer número del Alba daba noticias de la inauguración, el 12 de agosto de 1855, de la primera iglesia reformada, decía el periódico. Ofició el clérigo protestante don Ramón Monsalvaje y predicó un sermón lleno de sana doctrina evangélica y de elocuencia cristiana. La consagración, la congregación, perdón, hispano-protestante era muy numerosa y acudieron además muchos católicos romanos que no pudieron menos de admirar la sencillez y la pureza del culto, despojados de falsos atavíos y de prácticas idólatras. Y con otra fuente más, que también se hace eco, el periódico El Tribuno, habla también de esta primera reunión diciendo, el 12 de agosto será memorable para Cartagena y tal vez para toda la Nueva Granada. Por primera vez, un ministro de la religión reformada ha predicado públicamente en esta ciudad hacia una congregación, y además dice que la primera vez, en una congregación de individuos parte de su misma creencia, parte de católicos, también había católicos. Confesamos sinceramente que nos es imposible describir todas las emociones que experimentamos durante la ceremonia, especialmente la que nos produjo el orden y la circunspección del auditorio, aunque todos éramos católicos con excepción de unos pocos. En otro tiempo no hubiera podido ser así, y prueba de una manera indudable que el pueblo de Cartagena ha adelantado en cultura y tolerancia. Y es curioso que el cronista achaca el impacto del protestantismo a un avance, a un adelanto de cultura y obviamente tolerancia. Si alguien está allí en Cartagena y le gusta la investigación, le estoy dando aquí motivos para seguir investigando.
Curiosamente, Monsalvaje, su popularidad creció y después unos 6.000 fieles, que se dicen pocos, dicen las fuentes, católicos romanos de Barranquilla, no sé si hay alguien de Barranquilla, llamaron a Monsalvaje para formar un templo protestante en dicha ciudad, porque se habían enfadado con el obispo. Entonces dice, no era una conversión genuina, se habían enfadado con el obispo que ya habían escuchado la popularidad de Monsalvaje y querían hacer un templo protestante, pero al final el obispo católico los convenció y al final no lo hicieron. Pero hay que decir que en Cartagena, y aquí vemos el impacto del protestantismo también hispano, en Cartagena abrió varias escuelas para niños de clases populares, así como para obreros de edad adulta. Y dignificó también algo importante en el siglo XIX, las instalaciones del cementerio protestante, porque a los protestantes nos enterraban aquí en España, quienes es de España saben, en el siglo XIX, en la época de Franco, como si fuéramos delincuentes. Y allí Monsalvaje dignificó las instalaciones de un cementerio protestante. Eh, con Ramón se intentó el primer establecimiento del protestantismo en Colombia, pero según el doctor Manuel Díaz Pineda, por las siguientes razones no, se quedó en un bonito testimonio, en un buen impacto que seguramente dejó huella, pero no se pudo, fue un intento fallido de sentar todas las bases, ¿no? Primero, fue porque Monsalvaje no vino con ninguna misión grande que lo patrocinara, él mismo se buscaba los recursos, él venía con la Sociedad Bíblica Americana, que no era una misión, era una distribuidora de Biblias. Ese es el segundo punto. Y la tercera, la gran hostilidad que emprendió la Iglesia romana en contra de él y su ministerio. Después de este periplo, se fue a Argelia, de Argelia pasó por Panamá, Costa Rica, de Costa Rica a Jamaica. Murió, pero fíjate, también, bueno, si hay gente, bueno, ha dicho alguien que, antes ha dicho alguien que había alguien de Panamá. Creo que hay alguien de Panamá, no sé si de Costa Rica, de Jamaica creo que no, pero bueno, de Panamá y Costa Rica, no sé si alguien estuvo por allí, por esos países y también distribuyó Biblia, distribuyó tratados y hizo obras de evangelista, ¿no? Finalmente murió el 2 de octubre de 1893 al sur de Florida. Bueno, este también es conocido, es verdad que me he merado mucho en el anterior. Juan Bautista Canut, también de Bonn, fue un personaje significativo en la historia del protestantismo chileno. Él nació en Valencia, España, en 1846, se hizo jesuita a los 18 años y fue enviado a Argentina y Chile, donde en 1871 se retiró de los jesuitas y se casó. Después de encontrar un Nuevo Testamento en la basura, en el 76 se trasladó a San Felipe, conoció a MacLean y abrazó el protestantismo, comenzando a predicar en castellano. Su conversión fue crucial para el avance metodista en Chile. Inicialmente unido a la iglesia presbiteriana, finalmente encontró el metodismo a través de la obra de William Taylor. En 1888 comenzó como ayudante de un pastor metodista norteamericano y en 1890 fue nombrado pastor, dedicado los últimos 6 años de su vida a la predicación y establecimiento de iglesia. Fue un predicador y elocuente controversial conocido por su fuerte predicación contra los abusos de la Iglesia Católica de Roma y se le considera uno de los predicadores más efectivos en traer almas al conocimiento de la verdad en Chile. Su impacto fue tan significativo que los protestantes comenzaron a ser llamados como canutos. No sé si hay algún chileno aquí que pueda hacer de ello, pero es verdad, ¿no? Ahí se conoce a los evangélicos protestantes como canutos. Y a veces, obviamente comenzó como de manera despectiva y yo creo que hasta hoy en día se usa así, ¿no? Lamentablemente falleció de un ataque al corazón en 1896 en medio de un ministerio fructífero. Otro personaje hispano con de impacto, ¿no? Sobre todo ve a Chile nada más, ¿no? Y bueno, vamos a otro de ellos, que es Lorenzo de Lucena, que este ya os va a sonar el nombre, porque ya lo he nombrado anteriormente. Lorenzo de Lucena nació el 25 de marzo de 1807 y era oriundo de Aguilar de la Frontera, Córdoba. Con 14 años comienza sus estudios en el seminario de San Pelagio en Córdoba, donde estudió filosofía y teología. En 1830 fue nombrado presidente del seminario, siendo estudiante, y fue ordenado diácono y un año después sacerdote.
Durante este tiempo tuvo un acercamiento a la doctrina de la Iglesia protestante, cosa que le agradó. Esto hizo que tuviera que huir por la persecución de la Inquisición. Como he dicho, Gibraltar era un refugio, se casó en Gibraltar el 24 de enero del 36, del 1836, e ingresó como pastor anglicano en Gibraltar. Se trasladó a Liverpool, donde fue nombrado misionero para los residentes españoles, una organización benéfica anglicana para los marineros de dicha nacionalidad que visitaban el puerto, y puso en muchas redes, o sea, y puso en marcha muchas redes, redes clandestinas que llevaban Biblia y tratados protestantes, y por eso le he nombrado aquí, a las colonias hispanas de Filipinas, que es una colonia hispana, Cuba y Puerto Rico. Y además está entre uno de los influyentes porque gracias a Lorenzo Lucena, en el siglo XIX la Biblia Reina Valera tomó otra vez el vuelo que se le habían cortado, ¿no? En el siglo XVII y XVIII. Lorenzo Lucena sacó la revisión, la que vamos a ver ahora, y gracias a él es influyente por esto. Murió el 24 de agosto de 1881, pero tiene numerosas obras, pero sin duda pasa la historia por la Biblia Reina Valera en 1862. ¿Cuál fue el énfasis de esa revisión? El énfasis de su revisión fue actualizar la ortografía y revisar aquellas palabras o expresiones que no se entendían bien en el siglo XIX. Sin embargo, también revisó el texto e hizo algunos cambios. Esta revisión tiene como principal diferencia de las publicadas por Reina y Valera la omisión de los libros apócrifos o deuterocanónicos, por lo cual es considerada por algunos como la primera versión protestante completa en la lengua castellana, por algunos, ¿vale? Eh, no quiere decir que las otras no lo sean, pero así lo dicen algunos. En el siglo XIX es cuando empiezan a desaparecer los libros deuterocanónicos de las Biblias protestantes y ya se quedan con los 66 libros. Aunque no anteriormente, sí, ellos decían, no, están en la Biblia traducidos, pero los protestantes siempre tenían un pie atrás, como se suele decir con estos libros, no decían que era igual de canónicos que los otros, ¿no? Pero aquí ya en el siglo XIX también era una cuestión práctica. Un alumno alguna vez me ha preguntado por qué desaparecen los libros deuterocanónicos de la Biblia, no pasaba nada, si sabiendo la diferencia. Y decía, yo le siempre digo, la verdad que fue más una cuestión práctica, había que imprimir muchas Biblias, se imprimían muchas Biblias para las misiones y a quitar pues estos libros de más, pues ayudaba a la labor en dinero y en logística, ¿no? Bueno, tras ser publicada la Biblia en la Universidad de Oxford en 1862, alcanzó tal éxito que fue adoptada por la mayoría de las sociedades bíblicas evangélicas. Millares de ejemplares fueron vendidos y distribuidos por España e Hispanoamérica. Ah, no sé si alguno tiene alguna Biblia de esta versión, que su abuelo, su bisabuelo o alguien lo tuviera allí en Hispanoamérica, sería maravilloso, ¿no? Gracias al trabajo de Lorenzo Lucena, millones de personas lograron leer la palabra de Dios en una versión moderna español, tanto en España como en América Latina. Eh, Otro de los personajes, como veis, van varios, ¿eh? Otro de los personajes que pudo tener impacto, tuvo impacto en América Latina, fue Ángel Herreros de Mora. Él nace en Madrid en el año 1815. A los 16 años fue ofrecido la oportunidad de ingresar en el Colegio Misionero de Asia, que también los dominicos, que tenían los dominicos en Ocaña, ¿vale? Los preparaban para enviar a Asia. En 1841 reaparece como presbítero y profesor de latín en el Colegio de Humanidades. En 1845 vivió varias crisis de fe que le llevó en una búsqueda más profunda de la verdad. En 1850 abandonó todo y se exilió en Burdeos, Francia. Allí declaró abiertamente ser protestante y se reincorporó al ministerio pastoral. Pasó un periodo en Inglaterra y Estados Unidos colaborando con la distribución de la Biblia y allí contrajo matrimonio. Regresó a España y tuvo varios infortunios por la persecución en España, ¿no? Entonces volvió a Londres ya con un visado reconocido como ciudadano en 1856 y un tiempo después se fue con su familia a Estados Unidos estableciéndose en Nueva York. Se ocupó por varios años como pastor de la Iglesia Episcopal Americana y fue en la parroquia de Santiago, que es la primera iglesia anglicana para hispanos en Estados Unidos. Eh, Eso, ¿no? Entonces vemos que también él tuvo un impacto en la ciudad, precisamente Nueva York, con los hispanos en Nueva York.
En 1867 fue enviado a Portugal, donde falleció en el 76. Este último, que es el último personaje que tenemos, es un tanto peculiar. Yo estaba dudando si meterlo o no meterlo, pero sí, es que tuvo el impacto de la Reforma Española y además, eh, si hacemos una división entre hispanos, entre Hispanoamérica y España, que a mí no me gusta hacer esta división, pero si hacemos esta división, este es más vuestro que nuestro. ¿Por qué? Porque nace allí. Él, fijaros, Luis Usoz y Río, un personaje destacado en la sociedad española hispana en el siglo XIX, de ascendencia navarro-castellana, nace el 13 de octubre de 1805 en Chuquisaca, actual Sucre. En aquel entonces era conocido como el Alto Perú, hoy es Bolivia. Su padre era oidor decano de la audiencia de Charcas, también en el Alto Perú. Fue represaliado por formar parte de un movimiento insurreccional de aquel virreinato contra la corona española por la lucha de los derechos de los indígenas. Usó quedó huérfano bastante joven en el año 1820. Junto a su hermano Santiago fue acogido por un tío suyo que al tener un alto cargo en el ministerio pudo optar a una excelente formación. Sin duda, un viaje que sería trascendental en la vida fue el que hizo a Londres en el año 1839 a 1841. Allí pudo conocer movimientos evangélicos y tener un acercamiento curioso al movimiento cuáquero. Este era cuáquero. Em, Vuelve a España en el año 1840, situándose en Madrid, donde ya ocupará toda su vida en traer libros de Inglaterra y distintas vías, y poder trabajar en la RAE. La RAE no es lo que conocemos como la RAE ahora, sino la colección de reformistas antiguos españoles. Muchas de las obras que tenemos hoy de los reformadores españoles del siglo XVI se lo debemos a Luis Usoz y Río, a Wiffen y a Bohm. A Bohm. Muere en Madrid el 17 de agosto de 1865 y Usoz continuó trabajando hasta su muerte, habiendo publicado 20 volúmenes de la RAE. Eso que veis en la foto es los volúmenes de la RAE. La biblioteca personal de Usoz estaba en el momento, contaba con el momento de su muerte con 11.357 volúmenes que en 1873 fueron donados por su esposa a la Biblioteca Nacional de Madrid. Entonces, la Reforma Española ha tenido legados y ha tenido impacto, como podemos ver. Podríamos estar, si hubiéramos tenido más tiempo, podríamos tener más tiempo, podría haber detallado algunas cosas más, seguro que me he quedado algunas en el aire, y, porque el tiempo es limitado. Hablar de un tema tan importante, tan eh, impactante en una hora es complicado de abarcar todo, pero tenemos un gran legado. Y es una reforma que es no solamente española, sino de los hispanos. Hemos visto los impactos, la Biblia ya mismo nos habla de esto, ¿no? Pero tenemos, gracias a la recuperación de Luis Usoz y Río y otros, tenemos una confesión de fe, Casiodoro de Reina, que ha sido publicada ya y está la Red Credo, la sacó de nuevo a la luz. Tenemos el Catecismo de Reina de Pérez de Pineda. Tenemos la teología sistemática de Antonio del Corro. Tenemos las Biblias en las que participaron Encinas, Pérez de Pineda, Reina y Valera. Y esto que está aquí al lado, creo que el conferenciante que me sigo, el siguiente, tiene que ver mucho con esto. La editorial Monte Alto ha sacado, junto con la Red Credo, este libro, se llama Fe Viva, es la doctrina y práctica de los reformadores españoles del siglo XVI. Aquí están las obras de nuestros reformadores, no solamente españoles, sino hispanos. ¿Y qué es lo que he querido? ¿Qué es lo que pretendo? Sin una, pero sin la otra. Sí, América, Hispanoamérica, América Latina. Hay que estar agradecidos, igual que aquí en España, con el movimiento misionero, en vuestro caso, viniendo mucho de Estados Unidos. Es vuestra historia y esto hay que estar agradecido a Dios por ello. Pero también es bueno mirar al legado de la Reforma Protestante española y ver el impacto que ha tenido gracias a las Biblias, gracias a las obras que tenemos, a los hombres que dieron su vida también y dieron todo
ser luz allá, como algunos ejemplos que hemos visto. Ojalá hubiera más, y seguramente hay más, hay mucho por encontrar. Pero que nuestro amigo, el protestante hispanoamericano, pueda mirar con agradecimiento a Dios y con amor, tanto al movimiento misionero como también a esa identidad hispana, una identidad que es nuestra, tanto de los hispanoamericanos como de los españoles, porque ahí está el impacto de la historia. Ok, gracias, hermano Samuel, por esta conferencia que ha sido de gran importancia para nosotros. Antes de cerrar esta primera parte y pasar al tiempo de preguntas y respuestas, me gustaría, Pastor Samuel, que se pueda presentar un poco. Cuéntenos de su ministerio, qué es lo que viene haciendo. Queremos saber un poco más de usted, Pastor Samuel. Bueno, soy, a ver, esta es la parte que menos me gusta, pero soy el pastor Samuel Alonso, nacido en España, en la misma región que Castelló de Reina y Cipriano de Valera, Extremadura. Y sirvo cerquita de aquí, en Los Santos de Maimona, provincia de Badajoz. Soy plantador de iglesia, ante todo plantador y pastor, em, pastor de la Iglesia Evangélica Presbiteriana de España, casado con Alessandra, ya dicho de Brasil, con un hijo, Esteban. Y mi trabajo lo compagino con la plantación de iglesia. Tengo un libro también sobre plantar iglesias, cuaderno de un plantador rural, plantar iglesias en pueblos de España. Si me permite, si me permite, no estaba preparado para eso. Este es el libro que publiqué, ya que está con Editorial Andamio, en el que explico sobre la experiencia de plantar una iglesia en un pueblo de España que antes no tuvo iglesia, que es lo que me dedico, ¿no? Eh, que no tuvo iglesia evangélica, me refiero. Y bueno, también trabajo como profesor de historia de la iglesia mayormente, aunque también enseño teología. Estoy relacionado con Civitas Dei, con Seminario Teológico de Sevilla. Y también, bueno, sí, no sé si lo va a decir Giancarlo, pero también lo anuncio ya. Hay un diplomado de historia de la iglesia que yo soy asesor externo aquí con Civitas Dei, que vamos a estar también eh, trabajando, que si alguien quiere aprender más sobre la historia de la iglesia, pues aprovecho la oportunidad de decirlo. Y bueno, recientemente lo que me dedico más al trabajo de la enseñanza, el pastorado y la misión. De hecho, esto Giancarlo no lo sabe. Desde la semana pasada soy también secretario de la Junta Directiva de la Misión Movida en España. Y bueno, sobre todo, pues servir al Señor, y ya de paso ruego vuestras oraciones, porque hay muchos pueblos en España, y si alguno quiere venir a España, yo invito a que venga, que hay más del 90% de pueblos que no tienen iglesia evangélica, y donde yo estoy, era uno de ellos hasta hace poco, gracias a Dios, pero se necesitan muchos obreros, la mies es mucha, los obreros pocos. Ok, gracias, hermano Samuel. También permítanos presentarnos nosotros. Nosotros somos Civitas Dei, Centro Cristiano para América Latina. Somos una promotora educativa cimentada, centrada en el Evangelio del Reino de Dios. Puedes ubicarnos en nuestras diferentes redes sociales para que no te pierdas ninguna de nuestras actividades que nosotros promovemos. A minutos nada más, estamos a casi 45 minutos de empezar nuestra tercera conferencia, que va a estar siendo impartido por Andrés Valencia. Andrés Valencia es fundador de la editorial Monte Alto. Él va a estar impartiendo el tema de Babin, en el tema Babin en contexto, cómo leer y aprovechar la dogmática reformada hoy. Si te has dado cuenta, en América Latina, durante estos 2 últimos años hemos estado bastante familiarizados eh, con Herman Babin, se puso de moda, pero esperamos que no simplemente sea una moda que pase, sino que también podamos entender y comprender la teología de este gran hermano en la fe y poder aprovechar sobre esta su obra más alta que nos ha dejado como un legado, de la dogmática reformada. Así que Andrés Valencia nos va a estar explicando cómo aprovechar y leer correctamente la dogmática reformada. Así que te invito a que puedas estar con nosotros luego de esta conferencia.
También a las 3 de la tarde, 15 horas Perú, vamos a tener la cuarta conferencia de estas conferencias virtuales Legado 2025 y el pastor José Ramírez estar impartiéndonos el tema vida y pensamiento del apóstol Pablo. El pastor José Ramírez es el decano del Seminario Internacional de Miami en Centroamérica. Y el hermano también es un hermano que conoce bastante sobre la teología de Pablo y te invito a que puedas también participar de esta cuarta conferencia. Y de aquí nos tomamos un tiempo y nos vamos hasta el 7 de noviembre a las 6 de la tarde Perú. El pastor Luis David Marín va a estar impartiendo y cerrando este ciclo de conferencias con el tema Vida y Pensamiento de Agustín de Hipona. Sí, mis hermanos, a veces hemos descuidado a Agustín de Hipona por solamente hacer énfasis en los reformadores, pero qué tan importante es entender que los reformadores bebieron de la teología de Agustín de Hipona. Y Agustín de Hipona bebió de la teología de Pablo, así que estas dos últimas conferencias guardan mucha relación entre sí. También, mis hermanos, les hago saber que estamos por iniciar nuestro último ciclo académico 2025. Dios ha sido muy bueno con nosotros este año, nos ha bendecido con alumnado, con docentes de calidad. Así que queremos cerrar con un último ciclo académico con 3 cursos. El primer curso es el curso Fundamentos del Cristianismo, que va a estar siendo impartido por el pastor y ponente del día de hoy, el pastor Samuel Alonso. Esto inicia el día 20 de noviembre. Esto es un curso básicamente del estudio de la doctrina fundamental del cristianismo que se encuentra en las escrituras y resumidas en el credo apostólico. Esto lo que queremos promover ya, lo que el próximo año, Dios lo permita, así va a ser nuestra diplomatura en historia de la iglesia, que gracias a Dios tenemos como asesor académico externo al pastor Samuel Alonso. Así que te invito a que puedas participar en este curso. También tenemos el curso de análisis de hechos que va a estar siendo impartido por el pastor Alex Torres. Ya creo que todos aquí lo conocemos al pastor. Y esto arranca el 22 de noviembre. Y el tercer curso, que será el 24 de noviembre, el lunes a las 7 de la noche, va a ser el curso de Teología Bíblica de Cristo, que básicamente es ver cómo Cristo cumple tanto el rol de rey, el oficio de rey, el oficio de sacerdote y el oficio de profeta. Y esto también es un curso sumamente interesante. Así que mis hermanos, les animo a que puedan considerarnos. Si estás aquí, probablemente es que ya estés en nuestra comunidad de WhatsApp, pero si has recibido la invitación de otro lado, te invito a que puedas unirte a esta comunidad. Esta comunidad ya está creciendo, tenemos más, ya vamos a llegar a los 800 hermanos. Así que te invito a que te unas y que no te salgas de esta comunidad para que no te pierdas de ninguna de nuestras actividades que tenemos. Así que se vienen más conferencias, se vienen más webinars, masterclass, más cursos. Ora al Señor para que nuestros precios sean accesibles para una América Latina que necesita de educación teológica formal, académica y nosotros podamos servirte como un instrumento más, ¿no? De Dios. Bien, mis hermanos, vamos a cerrar la transmisión y vamos a pasar al tiempo de preguntas y respuestas. Pastor Samuel, tal vez tus palabras de despedidas para esta cierre de transmisión, animando a los hermanos a que sigan eh, invirtiendo su tiempo en educación teológica. Pastor Samuel. Así es, muchas gracias, Giancarlo. Yo quiero animar a todos a esto, a que puedan seguir, por ejemplo, estas conferencias, seguir asistiendo a las siguientes conferencias, que son exponentes maravillosos, y que podáis, que las conferencias sirvan no como que ya escuché y ya está, sino como ese primer paso a seguir investigando. Para eso sirve la conferencia, seguir estudiando, seguir formando. Y Civitas Day es también un lugar bueno para hacerlo y va mejor, cada vez más. Y eso es algo maravilloso, seguimos orando. Y bueno, y la iglesia necesita conocer su doctrina, también conocer su historia para poder ser luz y poder avanzar con la predicación del Evangelio. Y en este caso, quiero enfocarlo también a la historia. Estudiar la historia es algo esencial, porque como siempre digo a los alumnos, ¿no? Conocer el pasado es entender el presente y poder construir el futuro.
conocer lo que Dios, que es el Señor de la historia, ha hecho a través de otro, porque ahora nos toca a nosotros a ser usados por Él, para que su nombre sea glorificado. Entonces, estudiar la historia es fundamental para esto. Estudiar la historia no solamente son cuentos o historias. Estudiar la historia es conocer lo que Dios ha hecho a través de otro y aplicarlo a nuestro tiempo y poder también mirar hacia el futuro y animar a todos a considerar también el estudio de la teología histórica. Bien, mis hermanos, cerramos la transmisión. Vamos a pasar al tiempo de preguntas y respuestas. Dios les bendiga a todos.